Hola chicas, bueno, como veis he cambiado de escenario, estoy en la habitación de Aidan y bueno, este cambio ha sido porque por fin tengo un trípode y bueno, nada, simplemente quería hacer para poder grabar en otros sitios, pues cuando el niño esté durmiendo o cuando mi marido esté en el comedor, pues no molestar y sobre todo porque tenía que buscar el momento exacto para que no estuviera él y bueno, pues nada, simplemente para no molestarlo, decirle que se fuera si, si estaba en el comedor. Así que bueno, hoy os traigo un vídeo que sé que a muchas y a muchos os va a poder interesar, así que si os interesa, quedaos a ver. El vídeo va dirigido a todas aquellas parejas que están buscando un embarazo y que bueno, un poco como yo, pues están buscando información. Sobre todo va un poco enfocado a saber cuándo vais a ovular para buscar el mejor día para concebir. Yo me descargué una aplicación, tenéis un montón en el Play Store o bueno, si tenéis iPhone también lo podréis encontrar para pues, anotar el primer día del ciclo y cuál es el último para saber cuánto dura vuestros ciclos, ¿vale? Más o menos las ovulaciones suelen oscilar una vez nos baja la menstruación, a los 12 días más o menos, si es un ciclo regular, a los 12 días sería cuando comenzaríamos a ovular. Pero bueno, hoy os vengo a contar uno de los métodos que yo utilizaba para saber qué día era el que ovulaba. El primero de ellos es el método sintotérmico. Algunas habréis oído hablar, otras no, pero bueno, el método sintotérmico consta de tres maneras de saber más o menos cuándo se daría la ovulación. El primero es la temperatura basal, el segundo sería la altura del cuello del útero y por último el moco cervical. Con la temperatura basal lo que tenemos que hacer es con un termómetro, bien sea digital o de mercurio. Yo os aconsejo que sea digital por el hecho bueno, que oís el pitidito y es más cómodo porque ahí veis la temperatura exacta. Pero bueno, en la farmacia también existen termómetros especiales para la temperatura basal, así que bueno, si queréis comprarlo, pero yo lo utilizaba con un termómetro normal y corriente digital. Con el termómetro podemos tomar esa temperatura en tres sitios, bien en la boca, bien en la zona rectal o bien en la zona vaginal. El más exacto es el de la zona vaginal, así que lo que tenéis que hacer es cada mañana a la hora de levantaros, todos los días tiene que ser a la misma hora tomar esa temperatura sin levantarse de la cama, casi sin moverse. Lo mejor es dejar el termómetro lo más cerca posible para nada más despertarnos poner el termómetro, ¿vale? Y así todos los días anotar esas temperaturas. Cuando se va a dar la ovulación, o mejor dicho, cuando se da la ovulación, hay una bajada de temperatura y una subida al día siguiente. Cuando se da esa bajada es cuando ya hemos ovulado. Este método de la temperatura basal es un poco arriesgado, por así decirlo, porque nos da el día exacto de esa ovulación, así que podemos llegar tarde a la hora de mantener esas relaciones para poder dar con ese día. Si puedo, os voy a poner mi gráfica de cuando me quedé embarazada de Ida, os la pondré por aquí para que... Como veis, esta es mi gráfica, esta es de la página de Proyecto Bebé y bueno, aquí en este lado tenemos lo que es la temperatura y en esta parte de arriba el ciclo, ¿vale? Lo que duraría el ciclo y cuando empezaría pues el siguiente. Aquí hay varios días y cuándo sería exactamente el día de la ovulación. En la parte de abajo veis que hay una zona donde podemos ir poniendo el tema de pues, la menstruación, lo que nos dura, pues el moco cervical, las relaciones que hayamos podido tener, si nos duele el pecho, dolor de ovarios, bueno, un poquito los síntomas que podamos tener. Y luego, bueno, si nos hemos hecho test de ovulación. Y aquí abajo, pues comentarios que podamos nosotras añadir, pues yo, por ejemplo, este justo es en el que me quedé de Ida, así que, bueno, en los últimos síntomas aquí iba poniendo lo que me ocurría. Y bueno, como os comentaba, aquí veis que en este día, el día 12 del ciclo, da positivo el test de ovulación y hace una subida de temperatura
y un pico de bajada a los pocos días, entonces ya se habría ovulado. Aquí veis el patrón que tiene la gráfica, como os decía. Una vez ovulado ya, vemos que en el día, bueno, tras ovular, que más o menos sería como unos 10 días o así, vemos como hay una bajada y en el caso de que nos fuera a bajar la menstruación, esto seguiría bajando. Pero muchas mujeres siguen un patrón que es bajada y subida, y ya va subiendo. Bueno, aquí no me tomé la temperatura, por eso no, en estos días, por eso no sale igual y seguido. Lo que es la altura del útero. Para ello, la única manera de saber cuál es la altura del cuello del útero es con los dedos. Si el cuello del útero vemos que está duro y bajo, aún no vamos a ovular. El cuello del útero está cerrado completamente. Si vemos que está alto y por el contrario pues abierto y blando, ya se va a producir o está cerca de producirse la ovulación. Así también podemos ver con el método sintotérmico lo que sería el moco cervical. Veremos que cuando se acerca la ovulación es mucho más líquido, así como de clara de huevo, y hay mucha más cantidad. Eso es porque el moco tiene que ser suficientemente líquido para que pueda ayudar a los espermatozoides a llegar al útero mejor. Si es espeso, grumoso, entonces aún no es la ovulación, no es lo que es el tiempo exacto para la ovulación. Con esos 3 métodos podemos ver exactamente cuándo ovularíamos. Yo lo que hacía era complementarlo con los test de ovulación, ya que, como os he dicho, con la temperatura basal ponemos el día exacto, o sabemos el día exacto de lo que va a ser la ovulación, pero podemos llegar tarde, por así decirlo, a la hora de concebir. Ya sabemos que hay que mantener las relaciones más asiduamente durante ese periodo de tiempo. Yo lo que hacía era compaginarlo con los test de ovulación. Son unas tiras muy finitas, los podéis conseguir en Amazon. Vamos, yo os recomiendo que en Amazon los compréis, porque si os vais a la farmacia os va a costar mucho más caro y a lo mejor por menos precio vais a tener mucha más cantidad en los pedidos. Son unas tiras simplemente para ponerlo en la orina. Y yo lo que hacía era, pues, por ejemplo, al mediodía, eso sí, la orina no tiene que ser concentrada, así como los test de embarazo tienen que ser a primera hora de la mañana, en el caso del test de ovulación, no. Entonces, para que dé positivo, no es que salga la línea de control y una línea aunque sea muy finita, no. Tiene que ser la línea de control, pero aparte, la que dé positivo tiene que ser igual o más intensa que la del control, ¿vale? Eso tenerlo en cuenta porque muchas veces podéis creeros que es positivo porque es muy finita y no. Una vez te da positivo con esas tiras, eso quiere decir que en 24-48 horas se va a producir la ovulación. Con eso y con lo que es la temperatura basal es más que suficiente y bueno, ya si queréis hacer lo otro, pues por tenerlo más controlado, pero es más que suficiente para saber exactamente qué día vas a ovular. Esto es el test de ovulación. Como os decía, la línea del control, bueno, veis que está ya un poco el pobre, pero porque es de cuando Aidan. Entonces la línea del control es esta, así que es muy más clarita que la que da positivo, ¿vale? Por eso os decía que el positivo tiene que ser más fuerte o igual que la línea de control. Pues espero que os haya servido, que si alguna lo ponéis en práctica o tenéis alguna duda durante el transcurso de que lo hagáis, podéis comentármelo o mandarme un mensaje privado. Ya sabéis que en mis redes sociales también me podéis seguir. Donde más estoy es en Instagram y bueno, si queréis saber algo más ya sabéis, podéis comentarme por allí, por privado, donde queráis. Yo estaré encantada de poder ayudaros y nos vemos en el próximo vídeo.